En un contexto nacional marcado por distintos desafíos en materia de seguridad, Hidalgo se mantiene como una entidad que apuesta por la estabilidad, la paz social y la gobernabilidad, gracias a una estrategia integral impulsada por el gobierno del estado, basada en la prevención, la inteligencia operativa y la coordinación interinstitucional. Los recientes hechos relacionados con la quema de vehículos y la detención de 4 personas no representan un escenario de crisis, sino la muestra de una respuesta inmediata y eficaz de las autoridades para preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad de la población. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Qué gusto nos da como siempre poder saludarles a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo, aquí en el canal del pueblo. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Sobre la Mesa y bueno, pues preparadísimos estamos ya para poder analizar y escuchar a nuestros especialistas en torno a este tema que traemos a la mesa en esta ocasión. Ya lo escuchamos, parte de lo que está sucediendo en materia de seguridad a nivel nacional y también aterrizarlo al nivel estatal. ¿Cómo se maneja hasta ahora esta estrategia en el estado de Hidalgo? Estaremos escuchando, por supuesto, a nuestros invitados, así que si le parece bien, vamos a agradecer que ya se encuentren con nosotros para poder ir entrando en materia. Saludando de entrada a Alberto Rodríguez, escritor y periodista, gran comunicador también aquí en el estado de Hidalgo, quien pues le agradecemos su presencia siempre y será muy interesante escucharte, Alberto. Bienvenido siempre. Mara, gracias por invitarme, compañeros de la mesa, un placer estar con ustedes, gracias. Gracias por estar con nosotros, Alberto. De este lado también agradeciendo a José Ignacio García Suárez, maestro en periodismo político, periodismo económico también, que nos ha acompañado especialmente en las últimas ediciones de Sobre la Mesa y también pues ya de nuestros invitados favoritos. Nacho, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mara, a ti y a todo el auditorio. Y pues bueno, encantado de estar aquí con los colegas. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy pues ya lo escuchamos para analizar un tema que pues se ha convertido en la tendencia de los últimos días. Además, Miguel Serna, también gran comunicador en el estado de Hidalgo con esta amplia trayectoria en periodismo y que bueno, pues hoy estaremos comentando parte de la estrategia, ya lo decíamos, de lo que se está haciendo en nuestro país y también en el estado. Te saludamos con gusto, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias, Mara, y muy gentil, Beto, tanto Nacho, pero sobre todo usted que hace favor de sintonizarnos a esta hora del día a través del grande de la televisión, aquí el 12.1 Radio y Televisión de Hidalgo. Gracias también a Miguel por estar con nosotros en este Sobre la Mesa. Y oiga, mucha atención porque además también estaremos saludando a quien se ha enlazado con nosotros vía Zoom, eso más adelante, pero lo presentamos, es Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Además, hoy pues platicando con nosotros porque es un gran especialista en temas de seguridad no solo nacional, sino internacional y que pues hoy trae una gran aportación a este espacio. Te agradecemos el tiempo, Víctor, y que pues te enlaces con nosotros en esta ocasión. Y te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a los colegas del panel aquí desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos y bueno, lo vamos a estar viendo juntos aquí en la pantalla y escuchando también más adelante. Pero antes de entrar en materia, ¿les parece si escuchamos parte de lo que dijera Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Defensa Nacional? Y bueno, pues cómo puso en marcha también o cómo se puso en marcha por parte de los cuerpos de seguridad este operativo del pasado domingo. Vamos a escucharlo. Es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones
para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa, no llegaron a Jalisco. Esta fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. De alguna manera está explicado ya brevemente la acción que se puso en marcha por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado domingo, en voz de Ricardo Trevilla Trejo, a quien escuchamos hace unos momentos. Sucesos ocurridos en Tapalpa, Jalisco, y a partir de los cuales se desencadenaran otros hechos delictivos más a lo largo y ancho de nuestro país. Así que si me permiten también, compañeros, aquí en la mesa vamos a ceder la palabra de entrada a Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, que se encuentra en esta ocasión vía Zoom. Pues Víctor, para que nos platiques y nos digas también cómo desde tu perspectiva se puede evaluar esta estrategia puesta en marcha en un operativo tan importante y una detención, y además de ello, bueno, el abatimiento tan importante que se diera el pasado domingo. Lo primero que hay que decir a nivel operativo, hablando de lo que es mi tramo de expertise, que es la seguridad nacional y el arte operacional, el operativo estuvo bien ejecutado en términos de que en el lugar de los hechos solamente hay 3 elementos federales heridos, y en ese sentido, aunque claro que es una tragedia y esperamos su pronta recuperación, pudo haber sido mucho peor para el personal que está ahí. Sabemos que en total, en los más de 200 narcobloqueos que hubo en el país, hay un total de 25 bajas para la Guardia Nacional, y yo aquí quisiera hacer un matiz porque hay quien de pronto utilizó esta cifra para criticar el diseño de la operación. A mí me parece que fundamentalmente esto pasó por una decisión de contrainteligencia. Cuando uno sabe la ubicación de algún gran capo, de algún personaje de la talla de Osama Bin Laden, que no es una comparación menor, el Mencho sí era el hombre más buscado del mundo después de la muerte de Osama Bin Laden, esa es una información que tiene caducidad. Son personajes que se mueven, que están cambiando constantemente de ubicación, y en ese sentido es muy reducido el círculo de personas al que le puedes compartir que vas a hacer una operación de esta naturaleza. En ese sentido, creo que el gobierno mexicano optó por compartirlo exclusivamente con el Gabinete de Seguridad y con las unidades de fuerzas especiales que iban a estar en el terreno, y en el resto del estado de Jalisco la alerta llega simplemente a posteriori, una vez que ya se consumó la operación. Por supuesto que eso resta algún tiempo de reacción y le da iniciativa a los cárteles. Hay que decir que el Cártel Jalisco no reaccionó tan violentamente como podía. Sin duda, lo de ayer es un hecho sin precedentes, incluso más grave en la escala en términos de lo que pasó en el Culiacanazo, pero a sabiendas de que el Cártel Jalisco tiene una mini fuerza aérea con drones, con explosivos que han sido contrabandeados desde los Estados Unidos o robados de almacenes de armas mexicanos, me parece que la respuesta fue un tanto modesta, y eso me preocupa en el sentido de que son capacidades que seguro están almacenando
para algún otro momento y hay que estar alerta de cuándo y dónde pudieran llegar a desplegar esas otras capacidades. Bien, Víctor, muchas gracias. Comentas además algo bien interesante y este comparativo que se hace con personajes de nivel global que han sembrado el terror a través también de la delincuencia, como es el caso de Osama Bin Laden, y me atrevo también a recordar pues un hecho similar con Pablo Escobar, ¿no? Que también pues es parte de lo que ha sucedido a lo largo de la historia y de cómo pues se ha intervenido para pues localizarles y posterior a ello, bueno, pues también abatirles. Gracias, Víctor, y si me permite seguimos entonces ahora con nuestros invitados de este lado para escucharles. Alberto Rodríguez, te escucho también de este lado, nuestro especialista en seguridad internacional también ha hablado. ¿Tú qué tienes que decir? Sí, de momento me parece muy certero el análisis que hace nuestro colega. Creo yo que hay motivos para celebrar en términos de táctica y de reacción militar lo que pasó en este operativo. Sin duda alguna, y esto no es perder objetividad, que fue un triunfo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El ejército mexicano demostró efectividad en esta operación. Es cierto que utilizó información proporcionada por la inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, como yo escuchaba una declaración por parte del secretario de la Defensa, y tiene toda la razón, que dice que quien ejecuta está también obligado a planear, de tal manera que la operación para este éxito de tipo militar, este éxito de seguridad, pasó también por la inteligencia y la planeación del ejército mexicano. Ahora, creo yo en ese sentido que el tema de seguridad nacional y el tema de crimen organizado no acaba de ninguna manera por el abatimiento de un capo tan importante como es este personaje, dado que una organización criminal como esta, como ha sido otras en años anteriores, como ahora el disminuido Cártel de Sinaloa o en su momento algunas otras organizaciones, que gozaban no solamente de poder de fuego, sino de capacidad de organización en otros ramos de la vida nacional e internacional, en términos económicos, en términos políticos, en términos logísticos. Esta organización a la que pertenecía este capo que fue abatido tiene brazos que alcanzan a no solamente la vida política, sino también a la vida comercial regular, ¿no? Es conocido por todas las personas que más o menos analizan estos temas, que el narcotráfico tiene alcances en términos de lavado de dinero, por ejemplo. De tal manera que estaríamos hablando ya de un éxito completo, no solamente cuando se ejecuten acciones militares como estas que son importantes, dada su naturaleza, sino también cuando se empiecen a acotar justamente y a cortar en todo caso los brazos extendidos de una organización como esta, ¿no? En ese sentido me parece que vale la pena apuntar como primer término el éxito de esa estrategia, el éxito de este operativo, pero justamente como dice el colega, habrá que ver lo que pasa después y eso determinará también el alcance del éxito de esta operación, que es un momento inmediato, pero a posteriori habrá que ver cuáles son las reacciones y a su vez las reacciones del propio gobierno mexicano para tratar de contener justamente la respuesta de una organización como esta, que sin duda alguna, creo yo, y lo sabemos, la va a haber. ¿De qué tamaño? No lo sabemos, ya nos enteraremos. Es deseable, por supuesto, que no afecte a la población civil ni cueste vidas inocentes, pero justamente yo creo que el gobierno ha de saberlo, seguramente lo sabe, y estaremos esperando en ese sentido lo que pasa a continuación, ¿no? Sin duda, para combatir a grandes criminales pues se requiere, lo mencionabas hace unos momentos, de una gran estrategia y de una gran planeación y de una gran acción al final, Claro. porque si no, no se pueden lograr estos resultados. Gracias, gracias Alberto. Nacho, por acá también queremos escucharte. Pues bueno, primero también reconocer la estrategia del gobierno de México para abatir a este peligroso capo. Sin duda es la acción de la política de seguridad más importante que ha emprendido este gobierno y pues obviamente estamos hablando de un capo que incluso supera, ¿no? en
la importancia y en la capacidad jerárquica que tenía a Joaquín El Chapo Guzmán, a Ismael El Mayo Zambada, porque realmente el cártel de Sinaloa no tuvo la capacidad de expandirse como sí lo hizo el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y como ya lo han referido los colegas, precisamente esta organización funcionó como una especie de franquicias, ¿no? Que se distribuyó por el territorio nacional y también por diferentes países, ¿no? Donde se compraba la marca, ¿no? Del cártel Jalisco Nueva Generación para que pudieran delinquir, y además pues tenía el peso específico que representaba. Esta acción es muy importante, pero por el otro lado pues también la respuesta que pueda derivar por parte de las organizaciones. Creo que este vacío de poder que deja el Mencho pues va a tratar de ser ocupado por los liderazgos locales, ¿no? Que van a tratar de manifestar pues quién va a tener la mayor capacidad de fuego o mayor capacidad de movilización en diferentes zonas, y esto puede producir una lucha intestina, ¿no? Ya lo vimos en el caso del cártel de Sinaloa con la captura de Ismael El Mayo Zambada, y esto produjo pues el enfrentamiento entre los Chapitos y la Malliza, ¿no? Y tuvimos un lapso, ¿no? de pues relativa tranquilidad en Sinaloa tras la aprehensión del Mayo Zambada, y que se deriva en el enfrentamiento cuando no llegan a acuerdos las propias grupos dentro del cártel de Sinaloa, y podría llegar a ocurrir lo mismo en el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Porque justamente este personaje conocido como el Sapo era pues la mano derecha del Mencho, ¿no? Y también fue abatido en este operativo por parte del ejército, ¿no? Entonces quedan vacíos en la estructura organizativa, y estos podrían llegar a desenfrascar una nueva reacción violenta, ¿no? Que además pues es sumamente complicado porque estamos a unos meses de la organización de la Copa del Mundo, ¿no? De fútbol, y Guadalajara pues va a ser una de las sedes de estos encuentros, ¿no? Entonces también hay una amplia presencia, ¿no? de lo que pueda suceder en el caso mexicano con esta reacción violenta. Y bueno, creo que sin duda alguna también la presidenta ha hecho un esfuerzo significativo para dar un manotazo sobre la mesa y decir, bueno, aquí el Estado sigue siendo el rector fundamental de la sociedad, y esto pues también mina las posibilidades de que las organizaciones delictivas pues puedan ser empoderadas como se había tratado de percibir ante la opinión pública con estos narcovideos que circulaban, en donde pues, supuestamente manifestaban organizaciones con tanques blindados, con indumentaria militar y todas estas estructuras que sí son muy poderosas, ¿no? Pero representaban un serio desafío hacia el propio Estado mexicano. Entonces creo que esto representa, ¿no? Como dijo el general Trevilla, ¿no? La posibilidad de que el Estado sigue siendo el más poderoso, ¿no? En este sentido, y cuando hay voluntad existen las posibilidades de poder derrotar a un personaje tan importante como el Mencho. Sí, justo lo que hablábamos también. Muchísimas gracias, Nacho. Parte de esta estrategia que pues se requiere que sea grande para poder lograr estos resultados. Miguel, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, aquí llama la atención muchísimas cosas, Mara, amigos televidentes. Es poliédrico esto, tiene muchas caras, ¿sí? La primera, el saber aprovechar la información que haya recabado la Unión Americana, Estados Unidos en este caso, pero quizá aquí una jugada maestra que tiene gobierno de nuestro país es, hago caso a lo que me estás aportando en cuanto a datos, pero no voy a permitir la entrada y el ingreso de personal tuyo y basarme en lo que tengo. Eso es, por una parte, creo, defender la autonomía o la soberanía que se puede tener como república, como país. Esa, por un lado. Otro más, el hecho de que se concatenaron muchísimas situaciones, Mara, porque tal vez aquí esa misma inteligencia que fue buscando a una de las damas de compañía de esta persona, de este personaje, pues fue clave, fundamental para llegar al sitio donde estaba, desarrollar toda una estrategia completa, un táctico, diría yo, en este sentido. Y creo que lo más importante, a pesar de que se tenía un arsenal completo de armas de alto poder, no solamente israelíes, no solamente rusas, pues se pudo neutralizar en ese sentido, ¿no? Creo que aquí es importante destacar que tal vez hubo personal militar, personal castrense caído, pero sin duda en el cumplimiento del deber. Y la otra, pues ya tocando lo que es Hidalgo, pues creo que los puntos importantes que hubo aquí en nuestra entidad, saber perfectamente qué hacer, lo que ya se sabía en el momento real, de forma simultánea, allá en Jalisco, para aplicarlo aquí. Creo que nuestra entidad lo pudo hacer de una forma rápida, Sí. expedita.
Sí, Eso sí, es lo sí. que yo entiendo. Ya de nuestra entidad lo estaremos analizando, si me permites, Miguel, más adelante, pero quiero retomar esto que estás comentando, pues más en temas internacionales y aprovechar que está con nosotros vía Zoom Víctor Hernández, para que, Víctor, también estamos escuchando a los compañeros que comparten o externan sus opiniones en torno a ello, y ahora pues escucharte a ti, hablaba Miguel acerca de esta intervención o posible intervención que en algún momento se imaginó, se planteó por parte de los Estados Unidos a nuestro país, pero creo que con esto también hay un mensaje claro en torno a la soberanía. ¿Tú qué piensas? Queremos escucharte. Se ha discutido mucho sobre las amenazas de una intervención militar en México y yo distinguiría entre las intervenciones descaradas versus las intervenciones encubiertas. A nivel de operaciones encubiertas, sí hay muchos síntomas de que el gobierno estadounidense ha estado entrando a territorio mexicano, sí con consenso y aceptación de parte de las autoridades mexicanas, pero eso no lo hace menos grave o inaceptable en términos del respeto a nuestra soberanía. Por ejemplo, recordarán, en marzo de 2025, de pronto hay un dron de modelo Reaper que empieza a volar en Valle de Bravo. Incluso tiene que salir el secretario Omar García Harfuch a llamar a la calma y a indicar que era un vuelo programado y que, digamos, no era ninguna sorpresa su avistamiento. También el Comando Sur de los Estados Unidos ha divulgado algunas coordenadas respecto de dónde han realizado ataques a narcolanchas en las costas de Guerrero, y además las han publicado con una ambigüedad donde por unas cuantas millas no queda muy claro si solo fue dentro de la zona económica exclusiva o si fue dentro del mar soberano mexicano. Mucha gente podría pensar eso no es tan trascendente porque lo peor que puede haber pasado es que un guauchinango o un camarón fuera la víctima del daño colateral, pero sí es relevante el determinar si hay un respeto o no a la soberanía, porque México tiene una historia de 100 años de una política de defensa y de una política diplomática donde con Estados Unidos interactuamos, pero no desde la sumisión. Eso pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Aunque México se suma a los aliados y concede formar parte de la defensa colectiva de América del Norte, Lázaro Cárdenas planta su terreno y dice, a ver, pero lo vamos a hacer en nuestras coordenadas, con nuestro personal. También en esa época se ofreció amablemente que nos vinieran a ayudar. Estas amenazas, también hablando de esa época de la posrevolución, son idénticas a los pretextos con los que Estados Unidos invade México en la llamada expedición punitiva. El general Pershing entra, invade México en persecución de Pancho Villa, bajo los mismos argumentos, es que es malo, malote, es un criminal, es alguien a quien hay que ir a perseguir, y hay que tener eso en el radar, que no existe tal cosa como una oferta inocua del gobierno de Estados Unidos de información o de colaboración. Hay muchas posibilidades de cómo pudo haber ocurrido este operativo. Me parece perfectamente posible que a lo mejor el embajador le marcó a la presidenta Claudia Sheinbaum y le dijo, oye, sabemos que el Mencho está aquí, tienes una hora para organizar una operación, así como bien pudo haber ocurrido desde hace semanas. En realidad eso no lo sabremos hasta que se publiquen libros con la historia de lo que pasó ese día. Y eso de pronto puede ser un poco una jugada chueca, ¿no? De poner sobre la presidenta esa presión de si no aprovechas la oportunidad, entonces eres cómplice. En ese sentido podría pensarse como una forma de chantaje del gobierno estadounidense. Y lo que muestra, en todo caso, si ese es el escenario, es que el ejército mexicano tiene cierta capacidad instalada para reaccionar rápido. En la doctrina de OTAN esto se le llama readiness, ¿no? Por decir una tontería. Si Estados Unidos fuera a invadir Canadá, no tienes todas tus brigadas, todas tus unidades listas para moverlas de un momento a otro, ¿no? Tienes que concentrarlas, tienes que trasladarlas, pero el gobierno mexicano sí tiene cierta capacidad instalada, que son las fuerzas de reacción, las imaginarias de guardia. Yo sospecho que quizás ellos fueron quienes reaccionaron y participaron en esta operación, y eso habla de que hay un músculo sano que puede reaccionar con poca información o con poco tiempo de antelación ante una operación de esta magnitud, pero hay que reconocer que es un músculo que no se puede estar usando todo el tiempo porque se desgasta y no todas las operaciones pueden ser así de improvisadas. Sí se necesita mucha planeación, sobre todo para impedir la pérdida de vidas y minimizar el daño colateral. Víctor, muchísimas gracias. Tenemos que ir a una pausa, pero agradecerte también, por supuesto, tu participación. Sabemos que además
tienes algunas otras actividades. Te agradecemos que nos hayas regalado estos minutos aquí a Sobre la Mesa. Escucharte, demasiado interesante, porque además con lo que nos compartes ahora nos dejas ya también pauta para seguirlo analizando al regreso de la pausa. Para el nombre de todo el equipo de Sobre la Mesa y de Radio y Televisión de Hidalgo, te agradecemos tu participación y esperamos pronto nuevamente poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Le agradecemos a Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, además, como usted ya lo escuchó, especialista en temas de seguridad internacional. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero quédese con nosotros, seguimos analizando este tema y además también todo lo que sucedió en el estado de Hidalgo el pasado domingo, el operativo puesto en marcha y el control que se tiene en materia de seguridad por parte del gobierno del estado. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar aquí en Sobre la Mesa y seguimos platicando y retomando este tema, el de seguridad desde lo internacional, nacional y ya lo decíamos, estatal. Importante conocer y reconocer también la labor que se está llevando a cabo por parte de los cuerpos de seguridad aquí en el estado de Hidalgo. Así que si les parece bien, vamos ahora a escuchar parte de las palabras que diera el secretario de Seguridad Pública en el estado de Hidalgo en la conferencia matutina del pasado lunes, así como, bueno, también el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, quienes hablaron acerca de los operativos puestos en marcha y de la tranquilidad, seguridad y paz social que prevalece aquí en el estado de Hidalgo. Vamos a escucharlo. De los hechos ocurridos el fin de semana en el estado de Jalisco, en Hidalgo se implementó un operativo con el objetivo de resguardar a la población. Más de 500 elementos de la Policía Estatal fueron desplegados en la región de Tula-Tepeji. La detención de un criminal que durante años fue un azote en diversos estados de la República se registró el día de ayer, y eso trajo como consecuencia que se dieran diversos actos de violencia en algunas entidades federativas. En el caso concreto del estado de Hidalgo, podemos citar que esas acciones se reflejaron en quema de vehículos particularmente. Quema de vehículos que no tuvieron la consecuencia de personas lastimadas o de daños mayores. Inclusive no se registraron en Procuraduría General de Justicia del Estado denuncias respecto a que hubiera habido robos de unidades y que posteriormente esas unidades hubieran sido quemadas. Salvaguardar a la población en todo momento fue tarea de seguridad pública en el estado. 3 incendios de automóviles fueron suscitados en igual número de municipios. Atendimos 3 disturbios en la región. El primero fue en la carretera federal Jorobas-Tula, en tramo de Huehuetoca, Estado de México, hacia Totonilco de Tula. El segundo fue en la carretera estatal Mixcahuala-Tetepango y el tercero fue en la carretera estatal Ajacúa-Tetepango. Un grupo delictivo de otro estado llegó a la entidad el pasado domingo y como resultado del operativo fueron detenidas 4 personas. Que en relación a los hechos, un grupo delictivo ingresó al estado de Hidalgo proveniente del municipio de Huehuetoca, Estado de México, generando el incendio de vehículos sobre la carretera federal Jorobas-Tula, donde se le dio seguimiento por monitoreo estratégico, logrando el aseguramiento antes de llegar a la carretera federal Arco Norte, asegurando a 4 personas con las siglas RJRC, originario del estado de Guerrero, JMLR, originario del estado de Jalisco, DIRM, originario del estado de México, y el último con iniciales IRC, extranjero de nacionalidad cubana. El estado transcurre con calma gracias a la estrategia de seguridad que en todo momento se mantuvo en sesión, con el objetivo de resguardar a la población, así como mantener la paz social en el estado, con resultados eficientes ante hechos violentos. Como es costumbre, el Gabinete de Seguridad continúa trabajando para el bienestar de los hidalguenses. Una vez más, muestra la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno de dar resultados eficientes ante hechos violentos. Imágenes, Danilo Vadillo, Floribón Hernández, Hidalgo Noticias.
Vámonos entonces a analizar este tema. Ya lo escucharon ustedes y lo escuchamos nuevamente nosotros de este lado. Ahora pasar contigo, Alberto, y bueno, preguntarte también y escuchar tu opinión. En un contexto en el que a nivel nacional existieron estos hechos de violencia en otras entidades, acude un grupo delictivo del Estado de México pues también a querer delinquir en Hidalgo, pero se mantuvo este control. ¿Cómo podría calificarse esta puesta en marcha del operativo de seguridad? Bueno, me parece que tomando en consideración lo que pasó en otros estados precisamente, Hidalgo no tuvo mayor problema ni hubo mayor reacción. Esto puede leerse de dos maneras. Uno, no hay células activas de esta organización criminal en el estado de Hidalgo. No significa que no las haya, sino que no están activas o vinculadas con facciones de esta organización criminal. O número dos, como diría nuestro especialista que se acaba de despedir, lo peor está por venir, ¿no? En este caso, obviamente, el Gabinete de Seguridad hizo lo que tenía que hacer, ¿no? No se esperaba menos. Las fuerzas de seguridad federales activaron también protocolos, lo cual me parece que, además de todo, habla de la capacidad de expansión que puede tener una organización como esta y que evidentemente los estados tienen que estar alertas, ya no solamente preocupados por la delincuencia doméstica, sino por la que tiene carácter federal o internacional. Es decir, el Estado de Hidalgo, a pesar de ser un estado de la República, soberano y demás, debe estar atento a los fenómenos de carácter nacional e internacional porque pueden repercutir aquí en la entidad. En ese sentido, me parece que hemos tenido días más aciagos en términos de seguridad. Apenas un día antes o 2 días antes hubo un enfrentamiento armado justamente en la región de Tula, donde lamentablemente salieron heridos algunos elementos de la Policía Ministerial, con 2 bajas por parte de los delincuentes, en una región que está lamentablemente azotada por la delincuencia. Creo yo que en términos de seguridad, Hidalgo tiene más preocupaciones que afortunadamente estas, que están muy focalizadas en el rango de acción de este grupo criminal, que no significa que no tenga algún vínculo económico, logístico, armado con aquellas organizaciones. Sin embargo, me parece que la respuesta del gabinete fue precisamente adecuada en esos términos. Habrá que ver después porque esto puede repercutir en un fenómeno que en otras latitudes del ámbito de seguridad se determina como las copias, ¿no? O la imitación de actividades. Es decir, que aprovechando este clima, ¿no? No de inseguridad, sino este clima de incertidumbre en términos de seguridad a razón de este operativo, a razón de la caída de este capo criminal, algunas organizaciones locales de delincuencia quieran aprovechar para imitar los bloqueos, los incendios, los actos delincuenciales que se pueden propiciar en otras partes del país, como una forma de hacer presencia en el propio Estado, tengan o no vinculación con esa organización criminal. Aquí creo yo que el punto de análisis debe estar, o por lo menos el punto de interés del Gabinete de Seguridad del Estado debe estar precisamente en la manera en la que puedan reaccionar los grupos delincuenciales locales, ¿no? Imitando o no a organizaciones criminales de esta calaña, como lo es este grupo de Nueva Generación, del Cártel Jalisco Nueva Generación, para sus propios fines que atañen también a términos de narcotráfico, secuestro y demás. Justamente en Pachuca acabamos de presenciar la captura de una célula de secuestradores a razón de los operativos policíacos, y justamente a eso me refiero, ¿no? ¿De qué manera va a repercutir en la delincuencia local un fenómeno nacional como este? Y por tanto es responsabilidad del Gabinete de Seguridad del Estado estar atentos a los fenómenos que se puedan suscitar en ese sentido, ¿no? Gracias Alberto. Ahora retomando también lo que comentas, vamos a escuchar qué es lo que comparte con nosotros Nacho García. Además, pues en esta experiencia también en el ámbito político, Nacho, ¿tú qué tienes que decir? Pues bueno, creo que el operativo del Gabinete de Seguridad fue certero, fue eficaz en torno a la contención de la violencia, ¿no?, que se suscitó el domingo pasado. Y creo que esto pues también demuestra que hay una coordinación interinstitucional pues muy eficiente
en términos de cómo pues las policías estatales y las municipales lograron pues atender el tema de la quema de los incendios, de los vehículos, perdón, para que en este caso pues no afectaran la circulación, y también las medidas preventivas de suspensión de clases. Me parece que es una política integral, ¿no? En donde pues se establece la prioridad de garantizar la integridad del alumnado, ¿no? En ese sentido creo que la autoridad pues ha demostrado que en ese sentido hay una capacidad de respuesta efectiva. Sin embargo, pues obviamente está el tema de la violencia que se suscita fundamentalmente en la zona de Tula-Tepeji. Ya lo ha dicho la autoridad, ¿no? El secretario de Gobierno ha dicho que pues es una parte de la decisión de esta organización conocida como los H, ¿no? Que buscan el control del huachicol en la región sur. Y tras la detención de su líder, pues se han enfrascado en una disputa interna, ¿no? Que esto pues ha provocado un reforzamiento en el operativo de seguridad por parte de la Policía Estatal junto con la Guardia Nacional. Entonces, ahí puede generar esa confusión, ¿no? De lo que puede llegar a suscitar el enfrentamiento de estas organizaciones locales con respecto a una reacción por parte de esta organización a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hasta el momento las series de inteligencia han identificado que se trata de grupos locales que están coordinados pues para tratar de controlar el flujo de hidrocarburo, que es un delito a nivel federal, ¿no? Entonces, pues ahí también debe ser una respuesta por parte de la Federación para atender esta problemática. Y por el otro lado, pues también mencionar que Hidalgo se sigue manteniendo como un estado seguro, ¿no? A nivel nacional, y esto pues es efectivo porque justamente a pesar de estas problemáticas de inseguridad hemos observado que Hidalgo ha generado pues una amplia atracción en inversión, ¿no? Y Sí. esto ha atraído a las grandes empresas para incentivar el empleo, y obviamente incentivando el empleo desincentivas y desarticulas la posibilidad de fortalecer a las organizaciones delictivas locales, ¿no? Entonces creo que esa estrategia es mucho más amplia, ¿no? Y se van a ver los resultados tanto en el mediano como en el largo plazo. Qué bueno que compartes esto, Nacho, este comparativo de lo que se está haciendo bien en el estado de Hidalgo para poder contrarrestar de alguna manera esa balanza de quienes vengan de otras entidades a buscar cometer este tipo de delitos. Porque se está hablando de un trabajo conjunto de combatir, sí, a través de los elementos y los cuerpos de seguridad, pero también con inteligencia y también con inversiones y también con todo lo que pueda de esta manera, pues, disminuir este tipo de actos delictivos. Gracias, Nacho. Pasar con esto contigo, Miguel, también para escucharte ante esta respuesta inmediata que se puede tener por parte de las autoridades del gobierno en materia de seguridad. Y hablando de respuesta inmediata literalmente a lo que está sucediendo o lo que se pueda dar en los diferentes puntos de Hidalgo, contribuye también a pues, que como ciudadanía nos sintamos protegidos, más seguros. ¿Cómo crees tú que la ciudadanía percibe este tipo de acciones aquí en nuestro estado? Mira, creo que se identificó plenamente desde hace meses, ¿sí? No días ni semanas, sino esto es un trabajo que se tiene en coordinación con el gabinete, quienes forman parte de él, ¿sí? La Secretaría de Seguridad, en este sentido, sabía perfectamente lo que puede ser un punto rojo. Llama la atención, Mara, amigos televidentes y cibernautas, que esto se da por gente que no es del Estado. Me llama la atención los datos que dio el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, en torno a una persona de Jalisco, otro de Guerrero, otro más del Estado de México, paréceme, y uno que es cubano, ¿sí? Esto se desarrolla en carreteras próximas a. No es, digo, si se da esto de los incendios en los vehículos, en lo que es el territorio, creo que se resguardó perfectamente las diferentes arterias, las diferentes vías de entrada, Mara, a lo que es el Estado. Y la otra, pues, observar detenidamente que quizá las diferentes zonas que tiene nuestro Estado en más de 20,000 kilómetros cuadrados, pues este es de alguna forma catalogado como el punto rojo, ¿sí? Puede haber Tula, puede haber Tepeapulco, puede ser la Huasteca, pueden ser cualquier otros sitios del Estado, pero creo que aquí se atacó de manera oportuna y efectiva, y la percepción que puede tener la gente en este sentido es de plena seguridad. Yo observaba el día domingo ya por la tarde, por la noche, cuando ya había ocurrido buena parte de los sucesos, pues la tranquilidad reinante que había en buena parte de las carreteras, la que va para México, la que viene de Sagún, la que va para Actopan mismo también, ¿no? Observaba yo eso porque no veía yo ningún movimiento extraño, ¿sí? Que pudiera
acusar una cuestión de este tipo. Ahora, si te das cuenta aquí en nuestro estado, pues ni siquiera hubo la quema, ni el intento siquiera de una tienda de autoconveniencia. Entonces eso llama la atención y te habla de que tal vez son hechos aislados los que hay aquí en el estado de Hidalgo. Vaya, que estamos hablando de una situación completamente distinta a la que se vive en Hidalgo en comparación a lo que se está viviendo en otros estados y que es justamente lo que compartíamos hace unos momentos, ¿no? Ahora, gracias Miguel. Retomando de este lado también contigo, Alberto, escuchábamos a Nacho que hace unos momentos decía o destacaba la importancia de ese trabajo, mencionaba él, interinstitucional y ese trabajo coordinado que se tiene entre los distintos órdenes de gobierno para poder lograr estos resultados. Sí, son pues ahora de atenderse, claro, este tipo de situaciones que se viven en otras entidades. Cada quien las está manejando, por supuesto, con sus respectivos cuerpos policiales y de seguridad. Pero aquí en el estado de Hidalgo especialmente este trabajo en conjunto pues se está reflejando, ¿no? En acciones como esta. ¿Tú qué nos puedes decir de este trabajo coordinado? Sí, siguiendo un poco con la lógica de mi comentario anterior, me parece que el Gabinete de Seguridad está haciendo lo que tiene que hacer. La gran pregunta es, ¿le está alcanzando o no le está alcanzando? Miren, yo sinceramente creo que Hidalgo es reflejo de lo que pasa en el país. Claro que somos un estado seguro, pero en comparación ¿con quién? ¿Con Guerrero? ¿Con Tamaulipas? Claro que somos un estado seguro. Sin embargo, a mí sí me siguen preocupando los números que da a conocer la Presidencia de la República. No los estoy dando yo, no los está dando un medio de comunicación, sino incluso la propia Presidenta en su conferencia mañanera lo dijo, que los delitos de alto impacto en Hidalgo van a la alza. De hecho, cerramos el año 2025 con más de 600 delitos de alto impacto, lo cual reflejó un aumento por encima de la media a nivel nacional. Si bien en términos generales, la seguridad en Hidalgo está por debajo de la media en comparación con otras entidades. Ahora, ¿eso qué significa? Eso es para preocuparse, para alarmarse, tomar citalopram todas las mañanas. No, o sea, con calma, porque el tema de seguridad es un fenómeno que abarca todos los rincones del país. Yo quiero hacer énfasis más rápidamente, si me lo permites, justamente en este domingo cuando se dio este asunto de la captura de este líder del narcotráfico, con los bloqueos de carretera se generó una paranoia total, que la gente ya no sabía si regresar a casa el domingo por temor a que estuvieran bloqueadas las carreteras o hubiera autos incendiados, ¿no? Porque en las redes sociales estaban diciendo tal o cual cosa. Tanto poniéndome religioso, tanto pecaban los que trataban de generar más paranoia con tal de recibir más vistas en sus redes sociales, como aquellas personas que desde la irresponsabilidad lo negaban, ¿no? Las dos cosas son igual de malas, las dos cosas son igual de responsables y las dos posturas deberían asumir su responsabilidad justamente ante esta situación. Pero me parece que aquí la gente paga o pagamos los platos rotos de la percepción de inseguridad que podría o no ser real. Aquí hay una responsabilidad, insisto con esta palabra de la responsabilidad de los medios de comunicación conforme a lo que informan. Necesitamos hacer una crítica sobre de qué manera estamos influyendo los medios de comunicación en esa percepción de inseguridad. No solamente tratando de reportar lo que sí está haciendo un gabinete de seguridad, por ejemplo, sino no hacer caso a fuentes no verificadas que podrían estar alarmando innecesariamente a la ciudadanía. Y por otro lado, que hay ciudadanía que no actúe, ¿no?, por un instinto tergiversado, temiendo por su vida, cuando no había necesidad, por ejemplo, de que gente no fuera a sus casas el domingo o que no acudiera a la escuela al día siguiente, porque afortunadamente Hidalgo no estaba haciendo foco de un caos de seguridad como lo estaba haciendo Jalisco, Michoacán, por ejemplo, ¿no? Beto, pero eso ya sería criterio de cada quien, ¿no? Sí, pero por ejemplo, habrá que ver, o sea, tú como padre de familia, actúas y es una respuesta refleja, ¿no? Domingo en la noche, ¿a qué le haces caso? Al chat de vecinos, ¿no? Donde te dicen, te van mandando una cadena, no salgan vecinos porque el cártel Nueva Generación ya amenazó que iba a tomar las calles, ¿no?
o una fuente de seguridad verificada. Creo yo que en ese caso... ¿Una fuente confiable en este Una caso? fuente confiable. Yo creo que hace falta expandir de manera oficial, por los canales oficiales, institucionales, una estrategia mucho más agresiva de comunicación para que las personas, nosotros, la gente, no caigamos en noticias falsas ni se alimente la paranoia. Porque si de por sí es difícil vivir en un entorno que podría no parecer del todo seguro, mucho más difícil va a ser cuando no sabemos exactamente en qué información confiar para, tomar decisiones que implican la seguridad de nuestras familias, ¿no? Sí. Es un tema abierto, pero yo pondría el acento en ese sentido. Gracias Alberto. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que las redes sociales a veces, más allá de informar, pues desinforman o saturan de información. Claro. Y es importante, claro, acotar esto, mantenernos informados siempre a través de las fuentes y de las cuentas oficiales, especialmente cuando se trata de temas pues tan importantes en los que pues requiere o se requiere incluso hasta la intervención del gobierno del estado y bueno, a través de ello pues estar pendientes. Ya se nos fue el tiempo rapidísimo, lo platicamos en el corte, creo que necesitábamos 3 horas para poder seguir platicando, seguir compartiendo acerca de esto que ha sucedido y el análisis que siempre resulta interesante escucharles, pero pues si me regalan 20 segundos para despedir y concluir, les cedo el micrófono. Nacho, contigo primero. Bueno, pues para rematar, creo que sí es importante también observar este fenómeno de la comunicación, de quienes están difundiendo este tipo de contenidos, ¿no? Falsos, alarmantes, ¿no? Que también pueden ser partes de los propios grupos criminales, ¿no? Eso también es un fenómeno interesante que se puede observar para generar mayor temor, ¿no? y mayor miedo colectivo. Entonces, es un fenómeno de la comunicación que tenemos que analizar y tenemos que estudiar con mayor profundidad. Y por el otro lado, pues también estar al pendiente de los efectos que la captura del Mencho pueda derivar en las próximas semanas, meses, ¿no? Que esto puede suscitar. Sí, el Cártel Jalisco Nueva Generación se va a debilitar, pero también vamos a ver una lucha por el poder, y esa lucha por el poder puede ser todavía más violenta que lo que era el propio cártel, que además era más violento que los Zetas, ¿no? Por eso se les llamaban los matazetas, ¿no? Entonces vamos a ver un fenómeno quizá muy complicado y ahí las autoridades mexicanas pues tendrán que haber hecho el análisis del costo social que esto pudiera representar. Entonces, bueno, pues es un fenómeno muy interesante que observaremos en las próximas semanas en México. Muchísimas gracias. Miguel. Pues únicamente esperar que no sea una hidra lo que se convierta esto, no cortas una cabeza y salen 3, 4, 5, 10 más, ¿no? Yo no creo que se dé ese fenómeno, además de que Hidalgo, bueno, pues creo que está perfectamente resguardado en ese sentido. Y la otra, pues, recomendar, sugerir a toda la gente, pues, no hacer caso, y creo que sobre la desconfianza reinará siempre la seguridad. Muchas gracias. En unos segunditos, Alberto, ¿con qué te despides? Yo nada más quisiera decir que no hay que hacer caso a la narcocultura, Mara. O sea, yo sé que no se puede echarle la culpa a la gente de un fenómeno tan grande como es esto, pero si alguna responsabilidad o si algo podemos hacer es eso, dejar de consumir toda esa cultura que alimenta esta hidra, y eso sí lo podemos hacer, dejar de consumir narcocorridos, todos esos fenómenos culturales que alimentan no solamente la percepción de inseguridad, sino también alimentan ideológicamente este tipo de grupos criminales, ¿no? Un fenómeno que además lamentablemente pues se ha normalizado en nuestro país y con el que da para tenemos otra mesa que acabar. Sí, eso ya lo anotamos para el siguiente tema. Gracias a todos por acompañarnos, gracias también a usted en casa. Le recordamos que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero siempre la mejor opinión la tiene usted. Gracias y hasta la próxima.